Eh, la presentación es testeo, screening de VIH, y en realidad yo me hice como una presentación en base a un ciudadano común y corriente que se ha metido un poco en el tema del VIH en el país, y me hice como un esquema, un bosquejo de lo que yo haría, como los 10 mandamientos para mejorar no solo el testeo, sino que el manejo del VIH en Chile. Y ojalá que coincida con algunos de ustedes, ¿ya? En primer lugar, hasta aquí quedamos nosotros, ¿cierto? Que el famoso 90-90-90, que obviamente que Chile no lo cumplió. Hay un paper del doctor Sweat que acá lo indica que era un 70%, esto si no me equivoco que era alrededor de un 90, 83%, y esto quedó como un 90, que era como la más alta. Bueno, en eso estábamos. Y aquí llegué yo en el tema de lo que es VIH, porque mi labor habitualmente en el laboratorio de medicina molecular era el seguimiento de los pacientes que ya tienen VIH y que son seguidos ya sea con carga viral, CD4 y los famosos genotipos. Y en esta época aquí fue cuando el doctor Beltrán y el doctor Afani estaban preocupados por esta cifra y me invitan, digamos, a participar si los podía apoyar en el diagnóstico con el T-Rápido, ¿ya? Y aquí nos embarcamos en 2016, bastante en silencio, cuando solamente la gente experta del tema, como eran ellos, unos referentes en el país, un poco venían a contradecir lo que decía la ministra en ese momento, que era que había más casos de VIH porque se testeaba más. Y de acuerdo a la experiencia que ustedes tenían, eso no concordaba, porque creo que había un valor crítico que era los CD4, que decía que no era así la cosa, ¿ya? Y en eso estábamos. Bueno, ahora un poco la estadística que siguió. Y aquí claramente se ve el efecto de COVID, 2020 y 2021, claramente no es que COVID haya hecho desaparecer a VIH, sino que obviamente 2 años de confinamiento produjo una baja en el diagnóstico que fue, o sea, va a ser muy gravitante y vamos a tener que acelerar todos los mecanismos que se habían establecido previamente a la pandemia, ¿ya? Obviamente seguro seguimos siendo líderes latinoamericanos en nuevos casos, no creo que ello haya cambiado. Y esta diapositiva creo que la presentaba antes simplemente para mostrar que lo que era el T-Rápido en Chile ya estaba registrado en el año 1999. O sea, empezamos a testear con T-Rápido 20 años después, ¿ya? Eso es impresentable. Por lo tanto, creo que seguimos cometiendo la misma cadena de errores. Así que me puse la idea de poner, la pandemia hizo reflexivo, y cuáles serían mis 10 mandamientos, como no solo mejorar el testeo, sino que manejar un poco de mejor manera el VIH, y aquí se los voy a mencionar. Bueno, sobre todo revisar la legislación de VIH, fomentar el diagnóstico universal, descentralizar el diagnóstico, descentralizar el seguimiento clínico de los pacientes, medir de mejor manera los niveles de adherencia, implementar el dual PEP-PrEP, porque no es solo PrEP lo que va a mejorar o va a producir una baja en los casos, genotipos basales, y obviamente implementar rápidamente lo que es el autotest, y educación sexual y fortalecimiento de la autoestima, porque lamentablemente Chile no solo es líder en temas de VIH, sino que también es líder en temas de enfermedades mentales, ¿ya? Entonces está visto que la persona con enfermedades mentales tiene predisposición a varias enfermedades, y una de esas es a contraer el VIH, y lo cual tiene un impacto súper fuerte una vez que lo contrae. Con mayor razón, el VIH, el diagnóstico produce una depresión, y eso desencadena cosas, digamos, muchas series adversas, obviamente, que finalmente pueden terminar abandonando la terapia y ese tipo de cosas, ¿ya? Y un tema muy controversial que es VIH y migración. Bueno, aquí está la famosa ley de 17.779, que es de valor del año 2000, 2001, 2004, por ahí. Claramente dice, en ninguna parte dice que el diagnóstico del VIH tiene que ser centralizado, ¿ya? Tiene algunos puntos importantes, por ejemplo, el artículo 4 dice que el Estado tiene que promover la investigación científica en VIH, y eso la verdad que no existe. Ustedes pueden comparar el número de paper, cantidad de dinero que se entrega al VIH, y la verdad que es súper casi despreciable. Aquí está lo confidencial, que es el examen de VIH, tiene que ser siempre confidencial, voluntario, debiendo constar por escrito el consentimiento interesado. El consentimiento también se ha visto que se ha flexibilizado un poco, y ahora se habla de información pre y post test, ¿ya? Lo de la confidencialidad también es, en mi opinión, ha sido malentendida como está dispuesta la ley, porque al final actualmente llega a ser como contradictorio y opera en el sentido contrario,
porque van todos muchos exámenes con root y aparece un examen con clave. Entonces ahora ya es evidente que esa persona que está con clave es una persona que tiene el VIH. Entonces, con la cantidad de protección y de leyes en pro de la salud y los deberes y derechos de los pacientes, creo que el tema de la clave llega a ser casi discriminatorio, ¿ya? Poco menos que le ponen un código de barra al paciente con VIH, y eso no debería ser, ¿ya? Creo que se me saltó una. Bueno, lo de la no discriminación, eso creo que está bastante bien, y ahí sí yo creo que funciona bien, ¿ya? Bueno, aquí está el gran error que tiene el sistema chileno, que es el famoso artículo 158, ¿ya? Del año 2004, y aquí lamentablemente es donde obliga a todos los laboratorios que hacen VIH, lo obliga a mandar la muestra. Imagínense lo que hubiera significado que los 80 laboratorios que están haciendo COVID en este momento tuvieran que haber mandado la muestra al ISP para que el ISP les dijera 10 días después que sí que tenía COVID, ¿ya? Esto es lo que se tiene que mejorar, ¿ya? Entonces, esta estrategia centralizada del ISP, recibiendo muestras de Arica y la de Pascua, Chillán, Punta Arenas, donde sea, está obsoleto, no existe en ninguna parte del mundo, ¿ya? Y aquí es donde se produce el cuello de botella, y sobre todo que, tomando los mismos datos que reporta el ISP, uno llega a la conclusión que hasta un 95% de los casos que se mandan se pueden resolver muy fácilmente. Hay apenas un 5% de muestras que son conflictivas, que podrían eventualmente requerir como una segunda mirada de un laboratorio con más expertise o de referencia. Pero como les digo, el 95% de las muestras se resuelven súper fácil, ¿ya? Entonces, ¿qué ha producido esto? El cuello de botella, que se los voy a comentar más adelante, que por un lado van los notificados, perdón, los casos confirmados, y por otro lado van los notificados, ¿ya? Entonces, eso produce un sesgo que ahora lo explicitó y lo objetivizó la República, y esto produce una diferencia de prácticamente 16.000 personas que no están en tratamiento porque no están notificados, ¿ya? Eso es que el doctor Beltrán se va a referir con más detalle, me imagino, a eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Descentralizar el diagnóstico. El diagnóstico tiene que ser universal. Aquí la OMS y ONU-SIDA recomiendan cualquier iniciativa que se le ocurra para poder hacerlo descentralizado. Y aquí cabe todo, cabe el test rápido, todas las alternativas médicas, que llegue una persona, diagnosticarla o sugerirle un test de VIH, estrategias a que usted recurre, incluso puerta a puerta, en el lugar de trabajo, en las escuelas y universidades, que esto, aquí fue fuerte la labor de SIDA Chile, gracias al doctor Beltrán. Aquí participamos como en dos universidades, una de Tarapacá y otra de Concepción. Estas cosas comunitarias también han sido realizadas en eventos deportivos, en el Lollapalooza ahora ya funcionó eso, y eso fue gracias a que salió de acá de SIDA Chile. O sea, aquí los expertos que en ese momento harto en la tele, que era el doctor Beltrán y la doctora Fanny, promovieron lo del test rápido y se logró hacer como una política pública del test rápido, ¿ya? Bueno, esta diapositiva lo pongo para recordar que yo lo estaba presentando el año 2016, cuando fui encarado, casi retado por la jefa de VIH del MinSal, Maquíver 351, tercer piso, que cómo se me ocurría a mí andar promoviendo el test rápido cuando para eso existía el test de ELISA, ¿ya? Bueno, una de las cosas que se ha quedado atrás también es que el VIH se ha quedado mucho en la serología, ¿ya? Y la biología molecular ha sido muy poco explorada y claramente hay una mirada muy poco molecular del VIH, y afortunadamente llegó COVID, la parte buena de COVID, que demostró que se puede hacer biología molecular, PCR para COVID, a lo largo de todo Chile, ¿ya? Hay 80 laboratorios en algún momento que estuvieron haciendo COVID. Una cosa importante es que lo serológico a veces puede ser un poco controversial porque funciona dependiendo de dónde uno vaya a testear. Cuando uno testea en poblaciones donde hay alta prevalencia, ya le llaman como de carga viral o de serología, ahí quizá uno puede ir con test serológico, test rápido, autotest, ELISA, pero cuando uno testea poblaciones de baja prevalencia o de baja carga viral, ahí hay que ir con técnicas moleculares, ¿ya? Entonces, para los retrovirólogos, una infección es cuando uno demuestra
que el genoma del virus está insertado en el genoma del paciente o de la persona. Y eso se hace con un PCR, se agarra un trocito del genoma humano con un trocito del virus. Y si eso da positivo, esa persona está infectada, ¿ya? Y bueno, eso es lo que viene. Ahora se va a hablar de una carga, ya no de carga viral, sino que una carga de DNA proviral, que puede servir también como pronóstico. Y ahora hay sistemas muy sofisticados. Este es el PCR de primera generación, que ustedes muchos se usaba, digamos, que era PCR y verlo en un PCR en segunda generación, que es todo lo que es tiempo real, todo lo que se hace COVID con PCR es segunda generación, y ahora hay una tercera generación, que es un PCR digital en gota, que tiene una sensibilidad que es prácticamente 1 millón de veces más sensible que esto, porque se hace con una combinación que es, hay una emulsión del producto PCR que produce 20.000 gotitas, y en el fondo es como hacer 20.000 PCR simultáneamente, por lo tanto tiene una estadística muy robusta, que permite detectar una partícula del virus en 1 millón de células. Y esas son las técnicas que se van a utilizar. Uno pruebe la remoción. Terapias de remoción van a ser probadas con estas técnicas. Entonces tenemos que irnos preparando. Entonces, ¿cómo es posible descentralizar es posible descentralizar el diagnóstico porque alguna vez se descentralizó la terapia, ¿ya? Aquí, ¿por qué hay que descentralizar el seguimiento clínico? ¿Ya? Porque, bueno, esta es una foto de la situación social que estuve el 2019, estábamos a 1 hora y media de Valparaíso y muchas muestras no nos llegaron porque estaba bloqueada la ruta. Entonces son muestras que se persiguieron, pacientes que no pudieron ser evaluados, y es por eso, porque lamentablemente no solo tenemos centralizado el diagnóstico, sino que también tenemos centralizado el seguimiento, es decir, de Arica, de Antofagasta, mandan las cargas virales a Santiago y los CD4, entonces eso tampoco es como una estrategia exitosa, ¿ya? Después, bueno, en esta parte lo que es la adherencia, por donde yo entiendo todavía existe el método como antiguo, que es preguntarle al paciente o ver si va o no a la farmacia, o la otra que es el conteo de pastillas, ¿ya? El país que logró, que fue Canadá, uno de los primeros países que logró el 90-90, bueno, la adherencia se medía con HPLC, ¿ya? Cuantificando los niveles plasmáticos de droga. Y eso no es tan caro, no es prohibitivo. Bueno, lo que es PrEP, Mauro Chester, cuando nos presentó, dijo que la estrategia que él sabía que había dado éxito era la estrategia de Nueva York, que funcionaba más o menos así, que una persona en una situación de riesgo, como que había tomado droga, tenía situación sexual de riesgo, él tenía la posibilidad de llamar, fue una angustia, le puse yo, y esa persona era derivado a un centro, a una farmacia donde le daban PEP, o sea, profilaxis post-exposición. Y claro, alguien podría decir, bueno, si él va a hacer esto todos los fines de semana, bueno, ese es un candidato para PrEP, ¿ya? Y bueno, y aquí se puede testear, aquí se puede hacer autotest, rápido, lo que ustedes quieran. Y obviamente esto tiene que estar dentro de las 72 horas, porque el paper que promueve esto dice que hay hasta un 81% de probabilidades de evitar que se infecte, ¿ya? Y por eso la salud que tiene una situación de riesgo se pinchan, tienen que tomar PEP, que en el fondo es una trubada malralte, por ejemplo, que es lo que se usa en el JR, tiene esa probabilidad de hasta un 81% de no infectarse. Y esto es importante que se difunda, la comunidad tiene que saberlo, digamos, tiene que tener esa posibilidad, que es la misma que tenemos nosotros como profesionales de la salud, que teniendo una situación de riesgo tengan esto, por lo menos este 80% de no infectarse. Y yo en lo personal, no sé, me han llamado, yo creo que debe ser un caso que ustedes viven todos los días, pero de repente han habido situaciones que nos han llamado a nosotros, porque como nos vieron en las redes sociales, no sé, me acuerdo de un chico que era un minero en el norte, que había salido a carretear con sus compañeros de trabajo, que eran mayores que él, y no sabe cómo terminó durmiendo con una prostituta y claro, tuvo una situación de riesgo, entonces, ¿qué hago? Me dijo. Yo le dije que yo no sabía que estaba disponible como PEP, y entiendo que no sé. Y lo otro, otra chica que era de Temuco, que una situación parecía que había ido a una discoteca, había decidido tener actividad sexual con una persona que era como unos 15 años mayor que ella, pero lamentablemente el tipo se había sacado el preservativo, digamos, a modo personal, ¿no? Sin avisarle. Entonces yo creo que esas son situaciones que tiene que darse PEP casi como por ética, ¿no? ¿Ya?
Y bueno, si la persona va a tener la conducta de riesgo todos los fines de semana, ese es un usuario de PrEP. ¿Ya? Los genotipos basales. ¿Ya? ¿Por qué hay que hacer los genotipos basales? En primer lugar, porque la resistencia no es un 2% como se decía el 2010, sino que es un 10,45 y de acuerdo a la OMS sí tiene sentido hacer un genotipo de partida. Algunos me podrían decir, ya, pero si depende de la terapia que va a tomar. Bueno, esa es una mirada como cortoplacista, pero la mirada global es que no se hace un genotipo o una secuenciación de partida solamente para saber si le sirve tal o cual droga, sino que para saber qué variantes están circulando. Y ahora, otro apunte favorable de COVID es que aparecen variantes todos los días, ¿ya? Y bueno, en una de esas, si hacemos genotipos de partida, quizás encontremos esta variante súper, hiper, ¿cómo se llama? Más grave que apareció para VIH, que según dicen. Entonces, esto tiene que hacerse, ¿ya? Después, bueno, lo de la resistencia, esto me lo voy a saltar un poquito porque ya lo mencioné. Esto me lo voy a saltar. Lo que sí mencionar que ahora se está transitando a todo lo que es nueva tecnología de secuenciación. Actualmente todavía seguimos trabajando con Sanger, aunque ustedes no lo crean. Esto es más moderno, es mucho más sensible, pero la estrategia de Sanger sigue siendo el gold estándar, porque secuencia trocitos más grandes, entre otras cosas. Nosotros, como laboratorio, estamos haciendo lo que se hace ahora, es cómo se tratan las variables de bajo nivel, ¿ya? Casi todos los pacientes antes trabajaban con viremias como más millonarias, por así decirlo. Ahora los pacientes fracasan con viremias más bajas. Y bueno, yo hice un proyecto desde el año 2014 pensando que no iba a ser tan frecuente, pero ya llevamos como 5 años y hemos hecho más de 2.500 genotipos por viremias de bajo nivel. Y esas viremias de bajo nivel ahora se recomiendan, está publicado, de que se tienen que hacer tanto por DNA proviral como por RNA, ¿ya? Así que nosotros hacemos esa estrategia y nos ha dado buenos resultados. Tanto así que con los datos preliminares hemos visto que tenemos un 90% de concordancia entre el genotipo que se obtiene por DNA proviral con la viremia de bajo nivel con la terapia que ha tomado el paciente, tanto la reciente o la antigua, ¿ya? Por eso que se recomienda que cuando nos envíen las muestras hay una base de datos que tienen que llenar para poder darle una correlación clínica a lo que estamos encontrando. Y bueno, y la OMS también recomienda ya los genotipos de partida porque también se sospecha, y es también un hecho de la causa de que cuando la terapia como que se dispara, se hace muy popular, también aparece el fenómeno de la resistencia. Entonces, ya se están preparando, y de hecho era un objetivo 2017-2021 de la OMS, de evaluar con harto detalle lo que es la resistencia, ¿ya? Así que eso tiene que hacerse. Ahora, con el tema del autotest, esto yo creo que, como decía Chile, debe ser la segunda batalla que se debe dar. Ya se dio, digamos, con lo que es el test rápido y ahora se hace test rápido a lo largo de todo Chile. Y bueno, se hace test rápido, pero en realidad es relativamente rápido porque es rápido no reactivo. Pero es lento porque si el paciente es reactivo, igual tiene que ir al ISP y termina en 30 o 40 días teniendo esos resultados. Entonces, eso también, por eso que tiene que ser resuelto el tema de la descentralización del diagnóstico. Y en el caso del autotest, bueno, tiene ventaja y desventaja. La desventaja más comentada es que podría ser casi como que si el paciente tiene el resultado se va a suicidar, ¿ya? Y bueno, la OMS dice que no es tan así. De hecho, en su página web reporta que cuando las comunidades instalan el tema del autotest, inmediatamente los test tradicionales en los centros médicos, en laboratorios establecidos, aumentan. Por lo tanto, hay que hacer autotest. Y bueno, ya hay que revisar todo lo que es el tema de las leyes. El precio del autotest, bueno, el doctor Sweat delante comentó $2, eso es muy baratísimo, pero en realidad el que mejor funciona y que está recomendado por la FDA es un poquito más caro, son $38, que es un Oral Quick, que es bucal, por lo tanto se evita el daño de pincharse el dedito, y tiene varias ventajas. Obviamente, qué mayor confidencialidad que hacerlo uno mismo. Podrían vender en pack de a dos, entonces una pareja podría simultáneamente chequearse, y creo que es algo que tenemos que, como Grupo SIDA Chile, empezar a fomentar muy rápido.
Y lo otro que está muy promovido por la OMS es el tema del point of care, ¿ya? Que en el fondo es en el puntos de cuidado, que es tener ya sea Terrapio, una ELISA, pero tener un diagnóstico molecular, cosa de también, de cierta manera, evitarse que vaya a la muestra del ISP y, no sé, le llega una persona joven, 40 años, con situación de riesgo, fiebre alta, me imagino, 40 grados, con los ganglios inflamados, con datos epidemiológicos de riesgo, se le hace un test rápido, una carga viral diagnóstica, no la carga viral que tiene el ISP para hacer confirmar, que esa es una carga viral pronóstica que está mal utilizada, y ese paciente en 70 minutos se demora esto, y también está el sistema de los CD4, ¿ya? Entonces hay un CD4, una carga viral, y en una hora ese paciente puede estar perfectamente diagnosticado de VIH y tomando la terapia. Bueno, nosotros como laboratorio, el tema de la autoestima, como les dije, lo mencioné, esto está demostrado que refuerza no solo la actitud de las personas frente a la vida, sino que va a ser una herramienta que debe ser muy desarrollada, porque como les decía, lamentablemente Chile está dentro de los índices más altos del mundo de enfermedades mentales, está incluso un poquito más arriba que en términos de suicidio, que más arriba que Japón y Australia, ¿ya? Por lo tanto, es una mala combinación, enfermedades mentales más VIH, tanto para infectarse, tanto para el seguimiento clínico de estas personas con enfermedad mental que se infecte de VIH. Nosotros, bueno, el año 2017, como les decía anteriormente, hicimos una campaña de test de rápido de VIH y analizamos 7.500 personas en total. Hicimos un primer reporte de un artículo que ya fue publicado en el Journal Clinical Virology, donde encontramos una prevalencia de 1.26%. Después nos llegaron las comparaciones con el ISP y había 7 personas que ya estaban con VIH y no nos dijeron, digamos, fueron un poco para ver si tenían otro diagnóstico. Al final del 1.26 se bajó a un 1%, ya esa es la prevalencia que encontramos con 3.102 personas. Y ahí encontramos que el valor predictivo positivo y negativo de los test rápidos eran súper buenos, por lo tanto siempre debieron haber sido utilizados. Y ahora vamos a repetir la campaña, pero vamos a agregarle este tema de un test de autoestima para ver alguna correlación entre las personas que se infectan más o que se infectan menos, que igual son controversiales, porque también hay publicaciones que dicen que las personas que adquieren el VIH al final pueden incluso incrementar su nivel de autoestima. ¿Ya? Así que ese es un tema que viene muy fuerte. Y el tema de la migración es un tema que hay que tratar. Entre el año 2010 y el 2021 han ingresado 1.400.000 venezolanos. Y si sumamos la otra nacionalidad, entre colombianos, peruanos, hay otro 1.000.000, por lo tanto, esto es un tema súper importante que tiene que ser encarado, porque igual hay que evitar cosas xenófobas, como que todos los migrantes traen VIH. Entonces, ¿qué mejor que decirle a un xenófobo que en realidad de todos los migrantes que venían, la verdad que 2% puede haber tenido el virus o quizás ninguno, y que la mayoría o un porcentaje importante lo contrae acá? Pero este es un tema súper crucial, y también en el mismo paper del doctor Sweat, en el Journal International AIDS, menciona que tiene que ser abordado, porque si no tenemos una política con este tipo, el tema de la migración en VIH puede afectar los mismos programas locales, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener una estrategia para no caer en esa situación de que quedemos todos sin alternativa. Algunos migrantes pueden venir mal diagnosticados, ¿ya? ¿Por qué? Ahí vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, muchos migrantes vienen con terapia interrumpida y esto nos obliga a dos cosas. Hay que tener una confirmación o un diagnóstico oportuno de ello y vincularlo al sistema público de atención, obviamente con su test de resistencia, porque hay una gran diferencia en cómo son diagnosticados en los diferentes países, ¿ya? Por ejemplo, en Venezuela se hacen pruebas de tercera generación, ¿ya? Chile y Argentina tienen estas cosas un poco más elaboradas, que es hacer 2 screenings por lo menos. Bueno, y Chile tiene todo el aparataje de confirmación, por lo tanto, que es un exceso, ¿ya? Pero sí hay mucha disparidad de cómo son diagnosticados los pacientes, por lo tanto, es importante igual mirar que tengamos una homogeneicidad de cómo son diagnosticadas las personas que ingresan al país, ¿ya?
Bueno, como conclusión, las actuales cifras de nuevos casos de VIH en Chile, así como el no cumplimiento de las metas 90-90-90 para el 2020, nos obligan a buscar nuevas estrategias para lograr las metas mucho más ambiciosas, que son 95-95-95 al 2030. O sea, ya tenemos menos de 8 años para lograr estas metas, ¿ya? Como el año 2011 fue posible implementar la estrategia de terapia descentralizada, creemos que es posible hacer lo mismo con el diagnóstico y el seguimiento clínico de los pacientes. La descentralización del seguimiento tendrá grandes beneficios para el paciente y los centros tratantes, como por ejemplo el monitoreo periódico de la carga viral CD4 resistencia, que permitirá evaluar precozmente la posible falla virológica de los pacientes, y esto contribuirá a una terapia mucho más eficiente y más prolongada en el tiempo. La estrategia chilena de confirmación centralizada en un solo centro de referencia a nivel nacional es obsoleta, ya que es evidente que no permite lograr los estándares internacionales de iniciar el tratamiento dentro de los 7 días posterior al diagnóstico. Estamos lejos de eso, estamos creo que por lo menos 30 días. ¿Ya? Los pasos mencionados en el Plan Nacional del VIH tampoco son compatibles con las sugerencias internacionales para iniciar el TAR. A esto me refiero con que implementamos este rápido a todo Chile, pero este rápido para el que sale no reactivo, pero para el que sale reactivo no es este rápido. Según datos del ISP, un alto porcentaje de los casos podrían ser resueltos localmente mediante un algoritmo simplificado recomendado por el CDC. Y esto que cualquier centro que esté o que se pueda capacitar incluso o consolidar con un test serológico más un confirmatorio, por ejemplo una carga viral diagnóstica, podría perfectamente entregar un resultado cosa de horas. ¿Ya? Y eso.